tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes, una nueva semana, un nuevo encuentro con ustedes. Agradecidos como siempre, claro está, que nos permitan ingresar a sus hogares. El pasado domingo hubo elecciones legislativas en el país. Nosotros nos alegramos siempre que hay elecciones, porque esa es la esencia, el basamento de la democracia, que la gente pueda elegir a quienes quieren que sean los gobernantes. La boleta única de papel yo creo que fue un éxito, porque rápidamente la gente llegaba, votaba y se iba. Rápidamente, que está bueno eso, realmente. Y después, bueno, después escuchamos varias cosas que creo que es lo que tenemos que aprender todavía los argentinos. En democracia cada uno tiene derecho a elegir a quien quiera. Ahora, no es mejor el que está en esta vereda y peor el de la otra vereda o viceversa, no. Estamos todos en el mismo barco. Somos todos iguales. Ahora, dicen, no, pero el sentido común, pero es que para algunos el sentido común es el propio y no es así. Tenemos que aprender, creo, que en democracia cada uno vota a quien quiere, elige a quien quiere, y no por eso se transforma en mala persona, buena persona. Después puede ser que tengamos mala memoria, y bueno, tal vez tenemos mala memoria, otra de las cosas que tal vez tenemos que aprender los argentinos. Pero por favor, basta de ofensas, basta de gritos, basta de cosas que merecemos más tranquilidad. La tenemos que hacer nosotros, nos la tenemos que ganar. Nos la tenemos que ganar. Aparte, creo que la democracia y la elección no es buena solamente cuando se vota al candidato que uno quiere. No, es buena. Más allá de quién gane la elección. Creo que es así. Bueno, cambiamos de tema. Se está a punto ya de cumplir 1 año y medio de la desaparición de Enrique Fabiani, aquí en un campo de Entre Ríos, cerca de Villaguay. Fue en junio del año pasado. 74 años, Fabiani, jubilado santafesino. Todo lo que uno ha leído de él, gente buena, pero desapareció. ¿Cómo puede desaparecer? Sí, desapareció. Nadie sabe nada de Enrique Fabiani, a pesar del tiempo como transcurre. Y se podrá decir no es el único caso, es cierto, no es el único caso, lamentablemente no es el único caso. Ahora, ¿cómo están las cosas hoy en el tema Fabiani? ¿Cómo están? Hemos charlado algunas veces con una de las hijas de Fabiani, pero que es Melissa Fabiani, y ahora lo hacemos de nuevo para que ella nos ponga al tanto, pero es triste, es muy triste no saber absolutamente nada. Esto nos decía Melissa. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, gracias por tener siempre presente a mi papá, por no olvidarse de él. Tristemente, como siempre lo dije, somos un número. Pasó ya más de 1 año, no hay ninguna noticia, no hay ninguna novedad. Sí, hace alrededor de 1 mes y medio tuvimos una reunión en Paraná con el jefe de investigación, con el fiscal Mauro Quirolo, después también con, no sé, un policía, no sé si un jefe o la verdad no recuerdo el apellido. Bueno, tuvimos una reunión ahí, se tomaron ciertas medidas, había unos 3 puntos que habían quedado inconclusos y bueno, después al cabo de 1 semana más o menos nos hicieron llegar que habían hecho un nuevo rastrillaje en la zona donde se había encontrado el cartucho. Se pudieron llegar a lugares donde en ese momento no se había podido. Obviamente descartaron que mi papá haya pasado por ahí o
o haya estado ahí. O sea que bueno, ese cartucho sí es de la escopeta de mi papá, bajo pericias dio positivo, pero sabemos muy bien que mi papá no pasó por ahí. Ese cartucho fue plantado y lo sostengo toda mi vida. Lamentablemente no hay ninguna prueba de eso, lamentablemente no hay nada, lamentablemente ninguna prueba dio positivo más que esa pericia del cartucho. Después todo lo que se ha hecho, todo lo que ya sea rastrillajes, careos, testimonios, nada arroja, nada de información. Es muy frustrante, es muy triste porque escuché como el caso de esta pobre chica que la encontraron en un aljibe, que de hecho mis condolencias a la familia porque sabemos muy bien lo que se siente, pero cuando a veces no hay alguien que, no sé si encubre, tapa o que las personas aparecen. Puede llevar un poco más de tiempo o menos, pero algo aparece. De mi papá no hay nada, no hay rastros, no hay indicios, no hay nada. Entonces eso es lo raro, eso es lo que lo lleva a ser mucho más dudoso. Yo siempre digo, ojalá Dios quiera que mi papá aparezca en algún lugar del monte, que haya muerto ahí solito, lo prefiero 1000 veces. Y ojalá que todo esto sea tener que salir a decir perdón por todas las cosas que pensé, perdón por todo lo que fabulé, ¿no? Ojalá llegue ese momento y que mi papá solo se haya muerto en el monte, sin ser encontrado. Pero si no hay ningún indicio, como siempre dijimos, los animales no comen botas, ropa. Así que bueno, sigo teniendo esperanza de que algún día suene este teléfono del que estoy filmando y que alguien me dé información, que alguien se anime a hablar, que alguien se anime a terminar esta tortura que no tiene fin, ¿no? Porque la desaparición es un duelo infinito, no podés ni siquiera empezar un duelo. Así que bueno, agradecerles siempre que lo tengan presente. Enrique Fabiani está desaparecido en la provincia de Entre Ríos hace más de un año, en junio del 2024. Así que por favor no se olviden de mi papá. Gracias. Bien, eso es lo que nos decía Melissa Fabiani, su padre hace ya casi 1 año y medio que está desaparecido. Nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Parece mentira. 74 años, Enrique Fabiani, jubilado, santafesino, andaba con unos amigos de caza, de pesca, que bueno, desapareció. No se sabe más. Increíble, ¿no? No creo que estos temas tengan que ser dejados de lado, hay que insistir, porque no deben suceder más. Breve corte. Una nueva casa puede ser tuya. Bono Contribución Club 1 de Mayo. Una casa, llave en mano, Barrio Evita y millones de pesos en sorteos. Valor del bono, 25.000 pesos. Primer sorteo, 20 de octubre por Canal 4, 1.500.000 pesos. Pagando en término, vas a cumplir tu sueño. Club 1 de Mayo. Crecer y crecer. ¿Ya compraste el bono del Club Ferro? Dale, que sorteamos un terreno y por solo 20.000 pesos. Además, sorteos mensuales y el gran sorteo final es el 22 de noviembre. Conseguí tu bono del Club Ferro y acordate que la esperanza siempre es verde.
Marcos Neumáticos, representante oficial Hankook y Yokohama. 9 de julio 2855, Chajarí. Venta de neumáticos, alineación y balanceo, reparación de llantas, venta y reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Consultar plazos, promociones 3, 6, 9 y 12 cuotas con Banco Macro. 6 cuotas, 10% de descuento con Banco Versa. Consultas al 425-455 o por WhatsApp 3456-407-570. El mejor asesoramiento para tu vehículo. Marcos Neumáticos. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. ¡Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos! Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Seguramente, si yo le hablo a usted de la Casa Salva Redí, usted sabe de qué le estoy hablando. Pero si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la historia de la Casa Salva Redí? Tal vez la conozca, tal vez no, tal vez conozca un pedacito, un capítulo. Algunos creen que, porque antes funcionaba el Vélez de ahí, fue el Club Vélez el que hizo esa casa, y no es así. Y están trabajando allí porque, claro, hay que mantenerla, ¿no? Es uno de los edificios importantes en Chajarí que hay que mantener. Así que le invitamos a Claudio Hermosa para que él nos cuente cómo que empezó la historia de la Casa Salva Redí, antes de que esté en manos de la municipalidad. Un gusto, Claudio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha gustado? Muchísimas gracias por la invitación. Larga historia la de la Casa Salva Redí. Y aparte un tema que es muy interesante, porque en primer lugar porque es un lugar icónico y un lugar que nos tiene que llenar de orgullo, porque creo que se fusionan dos cosas muy buenas. Por un lado, de por sí la casa es atractiva, ¿no? Y de hecho es acertadísimo que el gobierno municipal la haya puesto en valor, digamos. Pero por otro lado, no se reduce a que sea algo lindo de ver, sino que encima lo que vos decías en la presentación, también hay detrás de lo que se ve arquitectónicamente una historia muy interesante. Bueno, fue acertado que se termine llamando Casa Salva Redí porque sella el apellido, queda en la historia el apellido de la familia, digamos, propietaria, ¿no? Acá hablamos de la familia Salva Redí, que en primer lugar hay que remarcar que no forma parte de las familias que tienen que ver con los inmigrantes, con el contingente que a partir de 1876 van a llegar. O sea, esta gente, digamos, de hecho son vascos, ¿no? Son familia de vascos, que ellos llegan a Gualeguaychú, en primer lugar, y luego recién vendrán para la zona de acá de Villa Libertad. De hecho, los atrae bastante la instalación del ferrocarril, y es recién cuando vienen para este lugar los Salva Redí, que tampoco es que se dedicaban a la agricultura, estaban más afectados a la parte, eran comerciantes, después más adelante... Pero claro, el ferrocarril los ponía en contacto con Buenos Aires. Era acertadísimo, o sea, hubiese sido desprolijo ir a un lugar donde no había ferrocarril. Y de hecho ellos por eso van a sumar la cuestión
cerealera y ganadera, justamente por estaba todo rodeaba a lo mismo. Y ¿De qué año estamos hablando cuando y acá, los Albarrey llegan y se instalan aquí? Bien, acá hay que estar pensando más o menos en 1850, en el 50, 60, porque ellos... Estamos hablando de hace 175 años. Increíble, increíble porque vos fíjate que en el caso de Miguel Salvarredi, uno de los referentes más importantes de la familia, nace en el 45 en Gualeguaychú, todavía estando en Gualeguaychú. En 1845. En 1845. Y después van a llegar para acá y tengamos en cuenta que en el caso del ferrocarril, se está construyendo el ferrocarril, pero se termina en 1875. Ya para esa época tenemos acá a la familia Salvarredi. Cuando digo la familia, hay que hablar puntualmente de don Manuel Salvarredi y de María Iparraguirre de Salvarredi. Es el matrimonio, digamos, que llega aquí y que acá algunos hijos ya nacen estando en la zona de Gualeguaychú y otros nacen acá. Ahora vos me nombrás el matrimonio y Sí. los dos empujaban, los dos eran luchadores, los dos. Mucho. No es que la mujer estaba sentada esperando. No, aparte una familia que ellos tenían siempre remarcamos esto en el concepto de los conciudadanos, no de los vecinos, quienes están aferrados y comprometidos con la comunidad y quienes no les interesa para nada. En el caso de ellos, sí, como lo planteas vos, con mucha participación y muy empáticos, muy generosos, había un incipiente hospital, apenas un dispensario, por ejemplo, y se ponen de lleno a trabajar. Ella se incluso suma, era solamente para gente muy pobre. absolutamente, ese es un tema maravilloso del hospital, maravilloso de tratar la historia del hospital, pero ellos terminan siendo grandes colaboradores con el hospital. Y de hecho el hijo de ellos, que decía recién Miguel, por ejemplo, en el caso de Miguel Salvarredi, él va a ser socio honorario, benefactor del Hospital Santa Rosa, y va a terminar hasta dejando gran parte de su herencia, que son 40.000 pesos de esa época, y es parte de su herencia. Que era un montón. Que era, para que nos imaginemos, más del 80% de lo que tenemos hoy del hospital se pudo construir con la herencia que le dejó al hospital parte de la herencia Miguel Salvarredi. Por eso la capilla del hospital tiene como patrono a San Miguel, ¿no? Por el nombre que responde a Miguel Salvarredi y lo vinculan con San Miguel, y por eso la capilla es por San Miguel. Cuando Salvarredi dice, bueno, me deshago de esta casa, o por lo menos ya no vivo acá, la alquilaremos. Está bien, lo que pasa es que nosotros acá partíamos, decíamos, del matrimonio de Manuel y de María Iparraguirre, pero en el caso de Manuel Salvarredi, Manuel fallece en 1890, y María Iparraguirre fallece en 1915. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la casa se inaugura en 1924, o sea que cuando la casa termina de estar construida, la mansión termina de estar construida, ya no vive ninguno de los dos. Ninguno de los dos, pero sí quedan, y ahí están en la casa, los 9 hijos. Ellos tienen 9 hijos, son 3 mujeres solamente y después son 6 varones. Quedan los hijos, y de los hijos se remarca, te planteo esto como para llegar al tema de qué pasa con la casa, ¿no? De los hijos que están viviendo quedan, digamos, son 2 como los que trascienden, digamos, la historia chajariense, que son los hermanos Miguel Salvarredi y Asensio Salvarredi. Miguel, que de hecho hoy citábamos al ferrocarril, él termina o comienza siendo jefe de la estación del ferrocarril,
Ellos establecen la firma, primero fue Miguel Salvarredi como una casa de comercio muy importante, y después se asocia a Asensio, y después Asensio se va a ir a Villa del Rosario a colocar una casa paralela, digamos, de comercio, pero en la zona de la Colonia Nueva, que era Villa del Rosario. Ambos se casan con dos hermanas Baloni. Miguel Salvarredi contrae matrimonio con Magdalena Baloni y Asensio se casa con Rosalía Baloni. Y si bien después Asensio, habían comenzado juntos, Asensio se va para Villa del Rosario y Miguel Salvarredi, digamos, forma un comercio muy, muy grande acá en Chajarí, que para quienes nos están escuchando, con los años después que fallece Salvarredi, que la firma se va desarmando, va a terminar siendo Farrás Hermano, porque con el tiempo se sumó la familia Farrás, pero cuando uno estudia, digamos, un gran comercio que tuvo Chajarí con los Farrás, el origen va a ser con el comercio de Miguel Salvarredi. ¿Y cuándo arranca la vida cívica de Chajarí, de que los chajarienses podamos elegir nuestras autoridades? Miguel Salvarredi se suma a esta movida y va a ser electo como el primer presidente del Consejo Liberante. O sea, el primer presidente del Consejo Liberante es un Salvarredi, Miguel Salvarredi. Que es acá, también es un dato que no es menor, porque cuando uno ve quienes constituyen ese primer gobierno municipal, estamos acá en 1889, el 30 de abril son las elecciones, el 20 de junio del 89 asumen. No hay ningún integrante que sea de las familias de inmigrantes italianos, lo cual también nos remarca muy en claro cómo el italiano que llega, el colono que llega con ese plan de Pablo Estampa, vino exclusivamente lo suyo era el trabajo de la tierra y del campo, no había un interés. Hacer diferencia y volver a su No, por tierra. supuesto, ni tampoco ser parte de la vida cívica, ¿no? Los cittadini, como le llamaba el padre Max. Y acá lo vemos, por ejemplo, a Miguel Salvarredi, o como el caso de José Campodónico, pero Salvarredi asume como el primer presidente del Consejo Deliberante. ¿Cuándo esa mansión, porque era una mansión, pasa a manos de los clubes? O sea, incluso antes que estuviera el Club Bellezar. Claro, exactamente. Sí, porque la residencia de los Salvarredi, nosotros decíamos, la van a ocupar los hijos, ¿no? Van a ocupar esa residencia, pero después los hijos se la van a alquilar a un club que existía en esa época. Otro tema interesante también para charlar algún día en los clubes que ya no están, ¿no? Club San Martín, Club Social Chajarí, el club... Bueno, en este caso es el club, el nombre correcto sería Club Social y Deportivo Unión. Club Social y Deportivo Unión. Un club que su primer presidente va a ser el doctor Pedro de Pascuale. De Pascuale va a ser el primer presidente y fundador del Club Unión, y el doctor de Pascuale, el club nace en 1931 y se la van a arrendar a los últimos Salvarredi que habían quedado en la casa para que sea la sede del club. Así que eso pasa a ser la sede del Club Unión, mientras en esta casa haciendo cruz con lo que es ahora la Casa Salvarredi, que fue la casa de Justo Méndez, la residencia de Justo Méndez. Bueno, ahí funcionaba otro club también que desaparece, que es el Club Progreso. O sea que a veces cuando uno, viendo por ejemplo la hemeroteca del Museo Camila Quiroga,
y ve la vida social de fines de los años 30, toda la década del 40, o mejor dicho, la primera parte de la década del 40, la vida social transcurría entre los bailes que hacía el Club Unión, en la actual Casa Salvarredi, y el Club Progreso, haciendo cruz con la Casa Salvarredi. Ahora te pregunto, porque no lo recuerdo. ¿El Club Unión era el que tenía la cancha de fútbol donde está el Parque Tambor de Tacuarí? El Club Unión tenía la cancha detrás del Banco Nación. Ahí había, porque ellos le hicieron, el epicentro del Club Unión fue la práctica del deporte de la pelota vasca. Ellos hicieron mucho hincapié en eso. Grandes jugadores había acá. Sí, pero aparte estaba muy, muy impuesto. Por eso después, Gustavo, cuando el Club Unión desaparece, porque acá cuando desaparece el Club Unión y desaparece el Club Progreso, ambos clubes van a dar pie a partir del año 43 al Club Social Chajarí. O sea, cuando uno estudia el origen del Club Social Chajarí, el Club Social surge por la fusión del Club Unión y el Club Progreso. Ese es el origen del Club Social Chajarí a partir de 1943. Y el Club Unión, que decíamos recién que tenía su sede social en la actual Casa Salvarredi, que arrendaba ese lugar, va a dejar de hacerlo, y por eso ahí aparece en la historia el Club Les Arfiel, aparece en la historia de la Casa Salvarredi, porque el Club Les Arfiel, que había comenzado, surge en 1936, 10 años después, en 1946, va primero a alquilar la actual Casa Salvarredi. Por eso, a partir de 1946, la sede social del Club Les Arfiel es la actual Casa Salvarredi. Y ahí ya nos cambia el escenario, porque ya tenemos que la vida social de cierta parte de nuestra comunidad transcurría entre el ahora Club Les Arfiel, que era la Casa Salvarredi, y haciendo cruz el Club Social Chajarí. Y nuevamente toda esa vida que a veces uno, por eso yo siempre digo, ¿no? Hay que estar atento a la ciudad, que la ciudad nos cuente las cosas cuando uno la camina, porque en un momento eso era el esplendor, ¿no? Hay que imaginarse especialmente, por ejemplo, varios momentos del año, pero por ejemplo la etapa de carnavales, que ya arrancaba con todo lo que montaba el Comas, con las mesas afuera, el Club Social con todas las mesas afuera, el Club Les Arfiel. Es que yo recuerdo de carnavales bastante más acá en el tiempo. Por eso la gente mucho recuerda más esa etapa, claro, y queda un poco perdido lo del Club Social. Había dos bailes, pero en realidad después, de última, se unían los bailarines y salían por la calle bailando. Y había una cosa una medida que era muy importante y que se esperaba mucho. A partir de las 0 horas se habilitaba el juego con agua, ya abiertamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no había todavía comparsas al comienzo, ¿no?, de esto. Sí era el desfile de disfraces, algunas pequeñas carrozas y disfraces. Y de hecho al medio de las Sarmiento se colocaban los vendedores, pero era una fiesta, era un encuentro social muy importante, todo el juego de máscaras y de disfraces. Y aparte todos se conocían más allá de los disfraces. Pero hay que tener en cuenta todas esas cosas, hay varias anécdotas sobre esto. La otra vez en uno de los circuitos que hacíamos con los chicos, que hicimos con todos los chicos de sexto año, en un programa que hacía educación con el Consejo Liberante, yo les comentaba como anécdota, porque teníamos las fábricas de aceite desde Banco Nación hasta acá, ¿no? O sea, ahí una de las fábricas. Claro, pues había varias. Por eso ahí, estaba Verón Hermano, la Aceites del Litoral, o sea,
varias firmas, y de aceite comercial, aceite comestible, perdón, y de aceite industrial, ¿no? Pero en los piletones que estaban acá sobre Sarmiento, unas cuadras antes del Banco Nación, en un verano hay vecinos que, yendo a los corzos, se zambullen en las piscinas de aceite y ya habían llevado plumas y todo. Entonces aparecieron como vestidos de aborígenes. Aparecieron los polos originarios ahí disfrazados, shortcitos, todos llenos de aceite, a abrazar a la gente. No, dice que fue una cosa, casi le suspenden el carnaval porque había muchos ofendidos, porque claro, la gente iba con sus mejores ropas a sentarse en las mesas, tomar algo y transcurría toda la vida social. Un buen día el Club Vélez se traslada a su actual ubicación, incluso hacia el Chajarí Sierra, y allí comienza a funcionar primero el juzgado, cuando se logra que el Chajarí tenga el juzgado, y después pasa a la municipalidad. ¿Es así? Sí, en el caso del Club Vélez, el Club Vélez Sarsfield va a terminar adquiriendo los terrenos de la familia Chiro, ¿no? Y bueno, y es lo que tenemos hoy, ¿no? Que es un hermoso club, bueno, todas sus instalaciones. Y pasa lo que decimos con Casa Salvarredi. En el año 1974, en el 1974 se va a hacer el traspaso a la provincia. La provincia va a adquirir, el gobierno provincial va a adquirir Casa Salvarredi, y a partir de 1974 van a pasar a funcionar allí dependencias del gobierno provincial. Y esto va a funcionar, bueno, de hecho, ahí también esto pasa a ser como un escenario muy relevante de los chajarienses, porque en especial dentro de todas las dependencias funcionaba el registro civil, entonces muchos matrimonios van a contraer el matrimonio civil en ese lugar, lo cual era un lugar más que importante, porque había toda una cuestión de que la ceremonia civil primero, y después que se pasaba las fotografías ahí, se pasaba a la terraza, donde en su momento, siendo el Club Vélez Sarsfield, se hacían los bailes de verano, se pasaba a tomar una imagen en la terraza. Aparte se hacían bailes afuera también. Los bailes afuera en el patio, no eran por con eso. Su palmera en el medio. Con la palmera en el medio. Por eso te planteaba yo que marcó toda una época. La Escuela de Comercio, la actual Escuela de Comercio, cuando surge la Escuela de Comercio, su primer promoción, y bueno, después otras promociones más, pero su primer promoción, o sea, los primeros egresados secundarios netamente de Chajarí, de la Escuela de Comercio, ellos van a hacer su baile de recepción, y después las otras también promociones consecutivas hacían el baile de recepción en la actual Casa Salvarredi. O sea que hay que pensar en eso, ¿no? El baile de recepción de los primeros egresados secundarios de Chajarí fue en Casa Salvarredi. Claro, y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Porque para mantener ese edificio es costoso, sí. Mucha dedicación. Fueron muy acertadas todas las medidas que se fueron tomando, porque en primer lugar, cuando a partir del 2009 esto pasa al municipio, después en el 2017 se lo va a declarar, una ordenanza del municipio lo va a declarar patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Chajarí. Y después va a llegar, al año siguiente ya va a llegar una medida de la legislatura de la provincia de Entre Ríos declarándolo monumento histórico y patrimonio arquitectónico. Esto es fundamental, ¿no? Porque ya lo visibiliza y lo estabiliza como para que esto se preserve, se cuide.
por todo lo que tiene que ver, y es importante la fusión de lo histórico y lo arquitectónico también, ¿no? Poner en valor lo arquitectónico. Y luego viene lo que vamos a celebrar ahora próximamente, que va a ser la culminación de una medida que toma la gestión del gobierno municipal de ponerlo en valor, porque es como que había dos opciones, ¿no? O se lo maquillaba, por decirlo así, que es una cuestión de, bueno, vamos a acomodarlo, pero no sirve. O nos tomamos todo el tiempo que sea necesario, pero acá se hace un trabajo a fondo. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, algo hermoso que tiene esa casa, que era, por ejemplo, llegar hasta las partes más altas, hasta la torre. Que hay que ver la escalera también. Claro, y no se lo podía hacer porque ya veíamos que la escalera no estaba en condiciones. Imagínate vos ir, por ejemplo, con un grupo de chicos o con turistas, con vecinos de la ciudad. Entonces se hizo un trabajo que cuando todos los chajarienses lo podamos recorrer, no lo vamos a poder creer, porque se la puso en valor realmente como corresponde. O sea, va a ser un lugar que no se va a poder no pasar por Casa Salvarredi cuando uno quiere recorrer el Chajarí. E insisto, es un acierto enorme, es un homenaje a todo lo que transcurrió en esa casa, es un homenaje también, no dejemos pasar a Amabile Fior, ¿no? A su constructor, y también es importante, hace poco me decía un remisero, un señor que es de la costa atlántica, él me hablaba de justamente cómo todos esos chalets que había en Mar del Plata en especial, cada vez se van quedando menos porque se fue tirando todo abajo por las nuevas construcciones, y es una pena porque hay toda una época que desaparece y que respondía a esas construcciones muy elegantes, ¿no? Y que ya casi no están. Entonces nosotros, que somos una comunidad mucho más chica, preservar estos lugares es fundamental. Te agradezco mucho, Claudio. No, gracias. Gracias a vos, Gustavo. Claudio, hermosa. Yo creo que tenemos que ser conscientes y tomar conciencia de que la Casa Salvarredi, como otros edificios, de alguna manera nos pertenecen a todos, ¿no? Porque es la cara histórica de nuestra ciudad. Entonces cuando dice, pero gastar plata en eso, sí, gastar plata en eso. Tenemos que preservar lo nuestro, tenemos que preservar nuestra historia, nuestra identidad, y de esa manera se logra. Entonces, me parece que hay que destacar eso. Cuando esté todo listo, no se olvide, pase por Casa Salvarredi y disfrútela, es suya. Un breve corte. Una nueva casa puede ser tuya. Bono Contribución Club 1 de Mayo. Una casa, llave en mano, Barrio Evita y millones de pesos en sorteos. Valor del bono, 25.000 pesos. Primer sorteo, 20 de octubre por Canal 4, 1.500.000 pesos. Pagando en término, vas a cumplir tu sueño. Club 1 de Mayo. Crecer y crecer. ¿Ya compraste el bono del Club Ferro? Dale, que sorteamos un terreno y por solo 20.000 pesos. Además, sorteos mensuales y el gran sorteo final es el 22 de noviembre. Conseguí tu bono del Club Ferro y acordate que la esperanza siempre es verde.
Marcos Neumáticos, representante oficial Hankook y Yokohama. 9 de julio 2855, Chajarí. Venta de neumáticos, alineación y balanceo, reparación de llantas, venta y reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Consultar plazos, promociones 3, 6, 9 y 12 cuotas con Banco Macro. 6 cuotas, 10% de descuento con Banco Versa. Consultas al 425-455 o por WhatsApp 3456-407-570. El mejor asesoramiento para tu vehículo. Marcos Neumáticos. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos. Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express. Abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! El arte y la vida. Hoy vamos a charlar con dos artistas nuestros, Silvia Lisa y Tacho Zucco, aplaudidos, reconocidos en muchísimos lugares, lo cual nos alegra profundamente. Pero qué difícil, ¿no? No es fácil. Y los fuimos a ver justamente para charlar con ellos, que nos cuenten, porque comenzaron siendo unos niños. Y no, para colmo, cuando arrancamos éramos medio pichones. Nosotros teníamos 22 años yo y ella 21. No, menos. 19 y 20. Cuando nos casamos, 19 y 20. Pero estábamos de novio de antes. Y bueno, y ya veníamos con la galleta colgada, diríamos. Entonces, al tiempo empezamos a hacer la casa y bueno, a los ponchazos ahí. Tuve la gratitud de poder hacerla yo. Es una buena experiencia de vida. Como dice Eleuterio Sosa, viste que bueno es poder armar el destino con 2 brazos. Con ellos levanté el rancho. Es un poco así. Lógicamente que en líneas generales, no pocos habrán pensado, pero estos dos gurises están locos, ¿cómo van a vivir del arte? Tienen que hacer alguna otra cosa, no van a trabajar, porque eso es lo primero que te dicen. O cuando vos decís que sos artista te dicen, ¿y de qué trabajás? Es la pregunta. Bueno, yo era docente, o sea, yo ejercía la docencia a la par de... y él también trabajaba en la parte de carpintería, o sea, no es que vivimos del arte. El arte es un complemento en nuestras vidas, importante, porque toda nuestra actividad que está alrededor es en base al arte. Yo soy docente, pero docente de arte. Y la carpintería de él también es una especie de carpintería artesanal, por llamarlo así. No es la típica de estándar. Así que bueno, si nos decían ¿y de qué trabajás? Y bueno, yo soy docente, tenía la justificación. En todo caso eso era para comer, claro. Porque para vivir es lo otro, el arte. Sí, tal cual. Yo tuve la suerte de ser docente de arte, que era, o sea, para mí no era un trabajo. Y yo trabajaba con chicos, que a mí los nenes me gustan, pude elegir, o sea, dónde trabajar, si en escuela primaria, secundaria o terciaria, elegir las edades que a mí me gustaba trabajar y entonces no fue una carga decir, tengo que ir a trabajar. Sí puede ser que sobre la fecha en que me estaba jubilando, viste que ya uno llega cansado, pero
pero para mí no era un trabajo, era un disfrute. Ir a mi taller a dar clase era un disfrute. ¿Cómo se hacían tiempo? Porque claro, ir a su taller a dar clase, pero después el arte te requiere no solamente tiempo para hacer, sino tiempo para pensar, razonar, idear. Claro, sí, el tema de la producción y eso. Vos sabés que nosotros nos ponemos a pensar ahora y en el momento que estábamos criando a los gurises, yo no sé cómo hacía, porque tenía que atender la familia, cocinar. A mí me tocaba la parte de entretener los gurises y más o menos, viste, salir a laburar, pero la parte grosa se la lleva ella, diríamos, ¿no? De tener el tiempo, de donde sacaba tiempo. Encima, porque viajábamos mucho también y lo seguimos haciendo, ¿no? Por cuestiones de alguna presentación de una muestra, participar en algún evento, todas esas cosas que quizás si lo tendríamos que hacer ahora a esta altura de la vida, uno ya toma un poco más de recaudo, diríamos, y no afronta esos riesgos. Por suerte, alguna vez fueron más jóvenes que ahora, entonces hicieron lo que hicieron. Sí, tal cual. Bueno, uno con el tiempo, viste, que va adquiriendo experiencia, pero no le cuesta mantener la energía, diríamos, pero la ventaja de que tenemos ahora es que tenemos el objetivo enfocado y no nos distraemos con algunos sueños que quizás no pertenecen en sí a la obra donde uno quiere llegar, ¿no? ¿Cuántas veces le dijiste a Tacho, lindo tu arte, pero vení, dame una mano con los gurises porque ya no sé cómo hacer? Sí, no, él me daba bastante mano, diríamos, porque yo era la que trabajaba con horarios y él no tenía horarios. Entonces yo, en los horarios que me iba a trabajar, me quedaba tranquila porque sabía que los nenes quedaban con él acá, en mi casa con él o con mi suegra que vivía acá en el frente. Entonces, en esa parte era como una tranquilidad para mí. Pero sí, yo siempre dije que yo decía que era artista de fin de semana y de vacaciones, porque yo mi obra la tenía que hacer el fin de semana, si es que tenía que presentar algo urgente, o si no, me dedicaban las vacaciones, tanto de julio como las de verano, a producir. Y producía y guardaba durante el año, diríamos, para participar en alguna convocatoria o si me invitaban a alguna exposición, tener la obra hecha. O sea, ese era mi organización, porque durante la semana no podía, directamente no podía. ¿Cuándo decidieron, vamos a salir con nuestras obras, vamos a mostrarlas, vamos a mostrársela a la gente, vamos a exponerla? ¿Es necesario hacerlo? ¿Cuándo fue eso? Claro, cuando empezamos a viajar a Resistencia, yo empecé a estudiar en el taller de Humberto Gómez Lollo, escultura, y ella empezó con Beatriz Moreiro, con grabado. Que me lo presentó Humberto. Cuando yo viajaba a acompañarlo a él, el maestro de él me la presenta a Beatriz Moreiro, que es una maestra re grosa de grabado y una grabadora muy conocida de acá de Argentina, y empezamos a tomar clases. Y ahí fue como que nos decidimos, tomamos en serio, diríamos, las cosas, porque en el año 2000, en plena crisis estábamos también económica. Y con Casa Culta nosotros. Y armando el salón también para exponer. Y ellos mismos nos dijeron, a los dos, bueno, ustedes ya están listos para salir a la ruta, diríamos, porque siendo alumno por ahí no podés mandar a concursos o esas cosas porque no sabés si la haces vos, si te la hace el maestro a la obra. Y pero bueno, ya cuando te sueltan, ¿viste? Los dos nos dijeron, bueno, ustedes ya están listos. Arreglate y ya tenés la responsabilidad tuya de presentarte. Presentás tu laburo por vos mismo, ¿no? Y bueno, así fue que empezamos a salonear, como dicen, y a ganar algunos premios y asegurarnos, participar en algunos encuentros. Yo, por ejemplo, en mi caso me asocié a Silon, que es la Asociación de Grabadores, y ellos daban todos los años, año por medio, daban muchos talleres. Entonces yo empecé a viajar a Buenos Aires y empecé a conocer gente de allá, porque acá la única que hacía grabado en ese momento era yo. Y no tenía con quién hablar el idioma, no tenía con quién hablar de tintas, de gubias, de prensa, de rodillo.
Y bueno, empecé a viajar y ahí empecé a conocer gente muy grosa y muy solidaria, porque ese es el tema que tienen los grabadores, que están acostumbrados a trabajar de manera colectiva y de manera solidaria. No existe el individualismo en los grabadores, porque como nosotros hacemos la obra en serie, entonces es como que en cada encuentro, en cada exposición, en cada taller, llevamos obra e intercambiamos. Entonces cada uno va formando su pinacoteca, y yo, por ejemplo, tengo cajas y cajas de grabados de grabadores amigos de estos intercambios, y bueno, y ahí estoy viendo a ver qué voy a hacer. Me decían, armamos un museo de grabado acá en Chajarí, ¿viste? Pero no sé si estoy con el espíritu de arrancar un proyecto así tan grande, ¿viste? Ustedes han recibido una cantidad notable de distinciones, de reconocimientos, de premios, y han llevado sus trabajos a un montón de lugares. Eso realmente es un esfuerzo, pero es una satisfacción. Totalmente que sí, sí. Sí, aparte no teníamos dimensión nosotros de esta cuestión del reconocimiento, y nos pasó que el Museo Martínez hizo un encuentro de obras donde elegían una serie de artistas jóvenes, y esos jóvenes elegían obras del museo para que dialoguen entre las dos obras. Y a él lo eligieron, a mí también, así que fuimos, y cuando fuimos allá nos sentimos como muy reconocidos, cosa que nosotros no lo teníamos en cuenta. Claro, puede ser en Paraná empezamos a tomar dimensión del laburo que estábamos haciendo, diríamos, porque la gente de Paraná nos prestaba mucha atención, entonces era como que se nos prendió la lamparita de decir, algo estamos haciendo bien como para que nos presten atención de la capital, ¿no? Cuando llega el reconocimiento, el aplauso, que te digan, gente que sabe, te diga, che, qué fantástico esto, no es casual, no es una casualidad. No. Bueno, también lo sentimos en Resistencia eso, ¿no? Porque era como que yo por lo menos aprendí todo en Resistencia, porque la misma gente que se movía en el arte, de la talla de Milo Lockett, que es un pintor muy conocido, Andrés Bancalari, todos ellos nos veían que nosotros estábamos ávidos de información, entonces nos bombardeaban con información, veníamos con la cabeza explotada. Claro. Y nosotros la ventaja que tuvimos fue que cuando empezamos a ir a Resistencia, nosotros manejábamos la técnica. Por ejemplo, en el caso de él manejaba la motosierra, la moladora, todo eso que dice que a los estudiantes de arte es lo que le cuesta, sobre todo a los de escultura. Le cuesta porque agarrar una motosierra de golpe o una moladora para tallar la madera es muy complicado. Y él, como venía de la rama de la carpintería, eso ya lo manejaba. Entonces al maestro no le costó enseñarle esa parte porque él ya la tenía. Lo mismo me pasó a mí con Beatriz Moreiro. Es como que nos tuvieron que orientar más en la parte conceptual de la obra. Sí. No es sencillo eso lograr. Ahí está tu estilo. Vos terminás logrando tu forma, tu expresión. Es difícil. Sí, y más nosotros que veníamos, por ejemplo, del tema de lo figurativo. Viste que por nosotros acá en nuestro lugar es como que lo figurativo es que te salga igualito. Parece que eso es una obra de arte. Si vos haces otra cosa, parece que no. Y bueno, a nosotros nos costó romper con esa estructura que íbamos. Sí, no sabíamos la diferencia entre figuración y abstracción. Ahí la aprendimos. Claro. Y ahí empezamos a bucear en el tema de qué es lo que uno quiere decir, a ver si lo puede decir, qué es lo que el observador entiende de lo que uno dice, cosa que por ahí uno cree que es solo expresión, pero no tiene, el mensaje tiene que estar, no sé si objetivo, sino tiene que estar claro. No nos podemos enredar
en un palabrerío como hacer un poema de 10.000 páginas, ¿no? Sino muchas veces, directamente ir claro, al mensaje. y muchas veces la gente no entiende eso. Ve una obra abstracta y dice, ah, no, pero eso no es tal cosa, por ejemplo, ¿viste? Bueno, tal vez para esa persona sea otra cosa. Sí, 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 esa sí, es la así. libertad de la expresión, de la Ujú. interpretación, Ujú. tal cual. Ahora, de cualquier manera, que por todo lo que nos están diciendo ustedes, mantener el arte, mantener la expresión de ustedes, mantener el estilo, mantener la vida que ofrecen en cada obra, es muy complicado. Más, y además todavía hay gente que no lo entiende. Es difícil, realmente difícil. Supongamos que pueden volver a los 20 años, harían lo mismo. Yo estoy muy conforme con mi vida, diríamos, ¿no? Entonces sí, no me costaría mucho trabajo. Quizá un poco gracias a la música, que desde chiquito empecé a tocar la guitarra y querer sacar algunos acordes, ¿no? Eso me fue llevando a llevar el tema laboral relacionado muchas veces con el juego, ¿no? Entonces lo lúdico hace como una balanza de decir, no es trabajo, no es sacrificio. Totalmente que sí. Yo creo que también, pero me replantearía un poco el tema de la energía, ¿viste? ¿Dónde poner exacto la energía? Porque yo estuve como mucho tiempo metiendo energía nomás, pensando en el afuera y no pensando en mí. Y bueno, el tiempo me pasó facturas, diríamos, entonces ahora me tuve que replantear todo eso, ¿viste? Pero sí, haría lo mismo. A mí el grabado, cuando yo empecé, que acá no había nada, que nadie conocía, que cada vez que... Pues vos ves un grabado y es en blanco y negro generalmente, entonces parece que es re fácil. Y lleva todo un proceso, una cosa que nosotros siempre decimos, el grabado o lo odias o lo amás, no tiene término medio, es como la escultura, viste que te supera el tamaño, el peso, esto. Bueno, el grabado es lo mismo, es tan trabajoso, es tan meticuloso, no te puede fallar ninguno de los pasos, y podría haber hecho pintura o dibujo, que es más práctico, que no tenés que instalar, viste, para hacer grabado tenés que instalar, un día entero tenés que instalarte para empezar a imprimir, por ejemplo. Previo tuviste que tallar, que hacer el boceto y todo eso. No es como un dibujo que vos abrís una libreta. Es inmediato, ¿no? El Claro. dibujo es inmediato, el resultado es inmediato. En cambio, el grabado tenés que hacer el taco primero. Primero la idea. La idea. Primero la idea. Dibujar. Después la idea. Cómo llevar a cabo esa idea. Después hacer el taco. Después preparar todo para entintar y sacar las copias, ¿no? Y el papel, que no puede ser cualquier papel, tiene que ser 100% de algodón. Acá en Argentina no lo fabrican, es importado. Entonces, cuando vos vas a comprar el papel, te das cuenta que todo lo que gastaste antes es nada al lado del papel. Entonces, todo así como una cadena de cosas. Y sin embargo, bueno, a mí la verdad que lo terminé eligiendo. Yo que decía, no, yo nunca voy a hacer obras en serie, porque en realidad si vos te pones a pensar parece una fotocopia, pero una fotocopia que la haces vos, ¿viste? No, es muy apasionante el tema del grabado, pero ya te digo, o lo odias o lo amás. Yo que tuve alumnos en Concordia que daban el profesorado, había alumnos que me odiaban, que hasta el día de hoy me dicen, ¿cómo te puede gustar esto? ¿Viste? Que aparte es sucio, es tóxico, porque tenés que estar después limpiar con aguarrás, las tintas son, ¿viste? Todo parece negativo, pero bueno. Les agradezco el tiempo que nos regalaron y le agradezco lo que hacen. Porque el arte nos hace bien a todos. Sí, ¿Cómo hacemos para vivir sin los artistas? Difícil, muy difícil. Muchas gracias. A usted, Gracias a usted, señor. Esto es lo que nos decían Silvia Lisa y Tacho Zucco. El arte y la vida. Es duro, difícil, complicado, hay que ponerle mucha fuerza, muchas ganas. Pero ¿podríamos vivir sin arte? ¿Podríamos vivir sin artistas?
¿Podríamos vivir sin las expresiones artísticas que nuestros artistas tienen? Creo que no, creo que no. Y hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen. La semana que viene volvemos. Cuídense mucho.